Quería preguntarles si todos encontraron los espejos, Rodio. Sí, doctor. Vaya, lo venden. Después me acordé que los venden en Denteco también, oye. Ahí los tienen. Yo todavía no los he podido buscar, doctor, pero creo que sí, el lunes voy a ir. Voy a Vaya. buscarlos aquí en Honduras. Sí, sí, en Honduras tienen buenas dentales, fíjese. Este, hemos encontrado cosas que aquí en El Salvador no hay. Bueno, vamos a hacer un repaso sobre la secuencia clínica de procedimientos, porque ya vamos a entrar a lo que se llama el laboratorio de accesos. Y es bien importante que vayamos nosotros en nuestra escuela para que se vayan afianzando. Pues en él. Así que a ver, vamos a ver el éxito del 21%, imagínense. Todos están oyendo. Sí, Vale. doctor. Tiene un, tiene un éxito del 21%, imagínense. Es terrible. Y todavía hay gente que hace endodoncias sin el dique de goma. Eso es imperdonable a lo que se refiere a endodoncia. Porque en un cc de saliva tenemos 53 millones de bacterias. Es demasiado. Luego, para controlar todas estas situaciones, nosotros una vez que hacemos el aislamiento, colocamos una barrera gingival, de esas que se ocupan cuando uno da blanqueamientos. Esa barrera debe de estar sellando el clamp, la grapa, que está pegada con el hule, y se hace un vedamiento periférico alrededor de la muela. La saliva pueda penetrar en el diente, porque la saliva, por ser transparente, cuesta verla. No es fácil, no es fácil de verla, pues. Entonces, es importantísimo no obviar ninguna de las etapas del tratamiento de endodoncia. Clave. Otra, si yo, por ejemplo, hago un mal diagnóstico, imagínense que esto yo lo veo bien seguido en mi clínica, que los pacientes llegan con sensibilidad en los premolares y en el primer molar superior. Esto lo veo seguido. Van donde el dentista les empieza a hacer las pruebas de sensibilidad pulpar, comienzan a percutir, hay una percusión que se da en los tres, de la misma intensidad en los tres órganos dentales, sensibles al frío, los tres al mismo tiempo, y comienzan a hacer 2 semanas, 3 semanas que se le ha finalizado todo, vuelve a la clínica porque no soporta el dolor. ¿Y saben ustedes qué es? Con qué es bien fácil equivocarnos. Con un mal diagnóstico de sinusitis. La sinusitis es causal de muchas endodoncias que no se debieron de haber hecho. Entonces, cuando el paciente llega, uno le hace la prueba sinusal. La prueba sinusal se hace así. Cuando usted viene sentado, el paciente
viendo para el frente, estamos en un cuadro de o rinitis alérgica bien puesto o de sinusitis. Y esto es causal de dolor referido para la zona de los dientes, porque lo que se llama el dentario inferior, toda esa red que entra dentro del seno, cuando el seno está con mucho exudado y mucha secreción, eso todo tiene un pH ácido. Esto estimula las fibras nerviosas y las vuelve un poquito álgidas. Cualquier estímulo que uno pone, hay sensibilidad, pero hay sensibilidad pareja. Primero, segundo y primera molar. No hay una sensibilidad que sea bien contundente y que demuestre que es un único diente. Y es muy difícil que tengamos dos pulpitis irreversibles al mismo tiempo. Entonces, aquí queda uno en entredicho porque el paciente ya gastó más de $1,000 y cobran 350 por cada endodoncia. Estamos hablando de $1,050. Y luego va a tener que hacerse un tratamiento con el otorrino. Entonces la situación no queda nada bonita, ¿verdad? Y si podemos evitar estas situaciones donde los dolores no odontogénicos deben de ser diagnosticados cuando estamos haciendo el diagnóstico, valga la redundancia. Ahí, cualquier semejanza con la vida real de ustedes o mía es pura coincidencia. Bueno, entonces, en el diagnóstico, nosotros debemos de hacer pruebas de palpación en la zona auricular, en la anterior, aquí, y en la posterior. Cuando hay un dolor ya en la zona posterior, pongan sus barbas en remojo, porque muy probablemente se trata de una neuralgia del trigémino. Y las neuralgias del trigémino tienen una característica, que los pacientes llegan con un semblante depresivo y susceptibles a cualquier movimiento o cualquier toque facial o interno de la cavidad bucal les molesta demasiado. Y la neuralgia del trigémino es un dolor no odontogénico que se genera como norma, se genera allá en la parte posterior del ganglio de Geyser, y en ese ganglio de Geyser, cuando la arteria pasa y palpita, esto dispara el dolor. Y al disparar el dolor lo puede hacer de una forma tan intensa como que si fueran grandes choques eléctricos que duran más o menos entre 1 y 2 minutos, pero lo suficiente para que los pacientes digan que se quieren suicidar. Son dolores salvajes, así lo refieren los pacientes, dolores salvajes. Entonces, cuando hacemos las pruebas en un paciente que tiene neuralgia, nos va a responder de la misma forma que responde en una sinusitis. Van a hacer pruebas que en todos los dientes se manifiestan de la misma forma, pero que el paciente cree que viene de un elemento dental, pero en realidad es un dolor de tipo no odontogénico. ¿Entendieron? Y por el historial que el paciente le da, ustedes pueden sacar las
condiciones. Más adelante les voy a hablar de cada una de estas condiciones una por una, para que queden bien claras, porque el diente no es una isla. Muchos cometen errores y yo cometo errores también. No estoy que, miren, hasta el día de ahora a veces le meten goles a uno de los casos. Y eso es porque nos saltamos, creemos que el diente es una isla, que solo es el diente. No, el diente se interrelaciona con estructuras nerviosas, con estructuras anatómicas, con los procesos de ATM, se relaciona con las migrañas, en fin, con una serie de situaciones que van a incidir en condiciones que son bien difíciles de diagnosticar. Por lo tanto, no partamos solo para diagnosticar el elemento dental. Tenemos que hacer una serie de filtros que me diferencien o que me vayan eliminando posibles causas que pueden estar generando el dolor dental. Y si uno no hace esto y uno se aligera y comienza las endodoncias, no hay nada peor, nada, oigan, nada peor que tratar a un paciente que viene con neuralgia del trigémino, hacerle la endodoncia y ya no se lo van a sacar de su clínica. ¿Saben por qué ya no se lo van a sacar? Porque el paciente va a decir que a raíz de lo que usted le hizo, porque él está tan desesperado, que les va a poner a ustedes la culpa. Que a raíz de lo que el dentista me hizo, me he quedado con este dolor y ellos van a buscar victimizar a alguien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no caer en ese círculo vicioso? Cuando se sospecha que la causa no es odontogénica, ustedes tienen que tener un neurólogo de confianza que sea bueno en neuralgias del trigémino. Y hay varios buenos. Yo les voy a dar los nombres de con los que yo trabajo para que ustedes puedan, o cuando tengan un caso de esos, me hablan con toda confianza. Y yo les puedo dar los nombres con sus teléfonos. Porque cuando una vez me regañó mi neurólogo, me llegó una paciente con neuralgia, me metió gol, no lo diagnostiqué adecuadamente y le empecé a hacer la endodoncia. Y entró en un cuadro de desestabilización de dolor, porque a los pacientes que tienen neuralgia, si usted les hace un procedimiento, es como tocar un avispero. Se le puede incrementar el dolor todavía más. Y para controlarlo, se tienen que usar drogas totalmente diferentes de las que nosotros utilizamos en el consultorio dental. A un paciente con neuralgia del trigémino no le hacen efecto los AINES, no le funcionan los analgésicos convencionales, no le funcionan ni siquiera los corticosteroides como debe de ser. A ellos lo que le funciona son los medicamentos específicos para las neuralgias del trigémino, como es la pregabalina y todos esos compuestos que son propios de los neurólogos. Por lo tanto, cuando llega un paciente de estos, se tiene que remitir antes donde el neurólogo para que el neurólogo haga los procedimientos en él. Y si llegara a necesitar una endodoncia, el neurólogo nos lo va a preparar de forma que una reagudización del caso no se nos vaya a dar, porque ellos los preparan con drogas.
Y eso ya es una gran ventaja, porque el paciente queda bien identificado con el neurólogo, se da cuenta de su condición y además el neurólogo hace una serie de pruebas interesantes para saber si el paciente está con neuralgia del trigémino. Él hace pruebas de rayo, él toma transmisión eléctrica de los nervios. Él tiene varias pruebas que él hace. Y de acuerdo a esas pruebas, él se va dando cuenta si el paciente está con neuralgia del trigémino o no. ¿Alguien de ustedes ya ha tenido una experiencia con un paciente de neuralgia del trigémino? No, doctor. Personalmente, yo sufro de neuralgia del trigémino. Es difícil, lo lamento, Muy doloroso. eso no tiene nombre. Y usted ya tiene su neurólogo. Sí, sí, el doctor Cornejo Maza es el que me ayuda con eso. Y usted se conoce bien, ¿verdad? Sí, una vez o dos veces al año son que me dan como el episodio más fuerte de todo El y es paroxístico que se insoportable. le llama. Sí, uno si quiere Es arrancar los dientes. increíble, A mí me han doctor. llegado como 4 pacientes presentando problemas de trigémino, neuralgias. Sí, sí, es bien grave eso. Miren, actualmente se pueden operar, se pone amianto para aislar, dependiendo del que se tiene, ¿verdad? Hay otros tratamientos que ya son de radiación, pero de eso les voy a hablar más en una clase más específica. Y se tiene buenos resultados, ¿verdad? Pero no es fácil. Y la doctora nos puede decir aquí que no es fácil. Bueno, hay zonas de gatillo. No, usted no tiene zonas de gatillo, doctora. Fíjese que sí, 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 no se puede maquillar, no se puede tocar ciertas áreas del rostro, más que eh, todo abrir. abrir la boca. Sí, es muy doloroso o, Sí, o no sé, se combina con migraña también muchas veces. sí, la migraña está íntimamente relacionada con esos tipos de problemas también. Sí, sí. Se están dando cuenta, es un enmarañado que tenemos. Y para esto hay que tener estrategias para poder hacer ese filtro que es tan necesario para no hacer procedimientos indebidos. Porque si hacemos procedimientos indebidos, no lo estamos sacando de ningún problema al paciente. Tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Bueno, otra situación que se da mucho es problemas de ATM, la palpación de todos los músculos relacionados con la masticación, el digástrico, el macetero, los temporales, los pilares. Todos estos deben de ser bien evaluados porque los espasmos musculares pueden referir dolor hacia los molares superiores y los molares inferiores. Y el paciente, en un 10% de los casos, y el paciente está creyendo que es la muela, cuando en realidad no es la muela. El aparato, el láser que tenemos ahorita, que con el curso que está dando el doctor Renato, tiene una punta especial que es para situaciones musculares, situaciones neuronales, y ese funciona a baja intensidad y es excelente porque él bloquea los impulsos nerviosos, provoca la apoptosis celular, regenera, aumenta la vasodilatación, tiene un montón de funciones. Y es bien interesante que este aparato no solamente es para hacer procedimientos, como de esterilizar los conductos, desinfectar los conductos, los desinfecta casi al 100%. Hace recortes de encías, hace todo, hace cureteado, hace perimplantitis, de todo.
Son como 40 procedimientos los que hace el láser. Y lo mejor es que son bien no dolorosos. De veras que el paciente siente una gran mejoría. Los posoperatorios son diferentes. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Bueno. Cuando esta secuencia inicial la llevamos a cabo de una forma sistemática, pero bien consciente, y vamos a hacer una práctica de esto, van a determinar en gran manera el éxito del tratamiento al final. Aquí es donde se van a ver resultados muy buenos, espectaculares, diría yo, donde el paciente lo va a agradecer que seamos tan eficientes. Bueno, en la anestesia dental, debemos de saber utilizar bien cada anestésico para cada situación. Yo traigo un invitado todos los años, que es el doctor Guilherme, de Brasil, es muy bueno. Y él, por lo general, me da la clase de anestesia dental. Y lo hace de una manera espectacular, es un gran farmacólogo. Y lo vamos a traer, primero Dios, este año, para que todos ustedes lo puedan ver. Entonces, vamos a hacer un paréntesis en esto para poder recibir al doctor, ¿ok? Más adelante le voy a decir. Bueno, es lógico que van a haber factores que van a afectar la anestesia endodóntica. Yo tengo pacientes que definitivamente no les trabajo, no se les puede trabajar solo con anestesia. Hay pacientes que el anestésico no bloquea sus fibras nerviosas. Y usted puede poner un tubo, 2 tubos, 3 tubos, 4 tubos, y no va a salir de esa situación. A esos pacientes se les trabaja con sedación consciente. Y entonces sí ya se les puede trabajar de una forma adecuada, sin que ellos se traumen por los procedimientos, porque se maneja y hay un control de la aprensión y de la ansiedad. Pacientes que están bien fatigados, pacientes que tienen mucha inflamación, tienen un pH ácido como en los accesos. El anestésico tiende a ser un poco alcalino y en un acceso se neutraliza. Y cuando ya nos dicen que la anestesia previa no ha tenido éxito, ahí nos preparamos con ese tipo de pacientes. Lo ideal es trabajarles con sedación para que no se sometan a esa tensión y a esa ansiedad. Hoy me tocó hacer 3 cirugías periapicales en la mañana, seguidas de un mismo paciente que le habían fallado los 3 órganos dentales y se las hicimos con sedación. Más adelantito les voy a traer unos casos para que los vean. Muchas veces tenemos inervación compleja. ¿Se han dado cuenta ustedes que los primeros molares inferiores son los más difíciles de anestesiar? Dígame a alguien que esté en desacuerdo conmigo. ¿Verdad que no? Si ustedes me preguntan, ¿qué prefiero yo hacer? ¿Un segundo molar o un primer molar? ¿Qué preferirían hacer ustedes? Quiero verlos. ¿Quién me puede contestar? Ahí están. Ahí están Estamos, todos. doctor. Pero Sí, doctor. Parece que se los tragó la tierra. ¿Qué prefieren ustedes hacer? ¿Un primer molar o un segundo molar inferior? doctor, en mi caso,
no hago endo, por eso no No contesto. Usted es de Honduras, ¿verdad? consigo. Sí, en Honduras solo les dan anteriores, es cierto. Pero aquí va a aprender a hacer molares. ¿Alguien de los del Salvador? Yo realmente me es indiferente. Eso. Eso quiere decir que usted ya tiene experiencia, doctor, ¿verdad? Pero le voy a decir algo, doctora. Las inervaciones complejas son mucho más comunes en los primeros molares que en los segundos molares. El segundo molar tiene mucho más éxito en trabajarse sin dolor que la primera molar. La primera molar puede tener extensiones o accesorias nerviosas que vienen de zonas de donde no se espera. Por ejemplo, el mentoniano puede lanzar eh, fibras nerviosas hacia la raíz mesiovestibular del primer molar inferior. Por lo tanto, es muy importante bloquear el mentoniano. Tenemos problemas de dolor. Yo No de ajá, hecho así hago, pongo el dentario inferior y bloqueo también un poquito el mentoniano. Siempre que voy a así es. trabajar en un primer molar inferior, también Eso es lo correcto. me gusta premedicar también al paciente una noche antes y media hora antes de entrar al quirófano. Funcionan muy bien las benzodiazepinas e incluso los antihistamínicos. Sí, el antihistamínico es muy bueno, pero el antihistamínico funciona muy bien cuando se usa preventivo, doctor. Ya cuando el evento ha sucedido, hace poca cosa. No, sí, preventivo lo doy y Sí, mantiene bastante seca también la mucosa, la boca de saliva. excelente. Y también los antieméticos, que son para el vómito. Exacto. Los antieméticos le dejan seca la boca al paciente y le dan una sensación de somnolencia que los apacigua en el sillón dental y los tranquiliza. Algunos trabajos de investigación lo han reportado como bien beneficioso. Así que podemos usar, por ejemplo, ¿cómo que se llama? Eh, Dimenhidrinato, sí, la Dramamine, el Gravol, todos estos antieméticos se pueden utilizar. Son sí, muy buenos, ¿verdad? También muchos pacientes que llegan a nuestra clínica, si le empezamos a hablar palabras graves como, mire, esto duele, es cruento, lógico que lo vamos a influenciar. Entonces el eufemismo, el bien hablar, mire, vamos a hacer de todo para que usted no sienta dolor. Cuando el paciente llega a recibirlo y ponerle suavemente la mano en el codo, para que sienta aquella confianza y aquella calidez, ¿verdad? Eso es bien importante, lo que uno habla. Si nuestros pacientes se nos quedan viendo, nos oyen hablar y nos oyen hablar con inseguridad, crean, si ellos le ven a ustedes confianza, aún en situaciones en donde ustedes han cometido errores y él va a creer y va a decir que bien, porque se dan cuenta cuando alguien está temeroso y no se le ve la confianza. Y no hay nada peor que un paciente que pierda la confianza en uno. Eso es bien importante, ¿verdad? Bueno, eso era. Después vamos a hablar más detenidamente cuando lleguemos a la anestesia. Ahorita solo estamos hablando por encima. Bueno, después vamos a hablar de las técnicas. Espérenme, más adelante.
Protocolo. Aquí está. Estos tipos de acceso que ustedes están viendo aquí son los diferentes accesos que tenemos en el mercado odontológico, ¿verdad? Los accesos ninjas, donde en un primer molar inferior solo se hace la abertura de los mesiales y la abertura del distal. Y lo demás se hace todo con ultrasonido interno. Y luego se coloca la composita con el intuito de que consumamos la menor cantidad de tejido dentario. Luego tenemos los accesos conservadores, que son accesos que son más estrechos y donde se trabaja con lupas o con magnificación, ¿verdad? Y podemos trabajar con poco desgaste de tejido. Y tenemos los accesos tradicionales, que son los que ocupan mayor destrucción de tejido. Pero estadísticamente se ha demostrado de que no hay una diferencia significativa entre los tres. Miren qué interesante esto. Entonces hay un gran debate a nivel internacional sobre qué hacer con estos casos. Y hay una gran puja. Ahorita están los que defienden el trabajar con microscopía. Tenemos limitantes severos, como es el precio del microscopio, pero definitivamente trabajar con un microscopio nos proporciona un campo visual mucho mejor, una postura mucho mejor. El profesional se desgasta menos y va a tener menos secuelas esqueléticas y por lo tanto va a poder ejercer por más tiempo. Es bien importante que podamos trabajar con un microscopio. Yo sé que son caros, pero para ustedes no son caros, ganan bastante, especialmente la doctora Lorena. Bueno, ríanse pues. Bueno, Nos reímos, doctor. ¿qué es lo primero? Ya me hizo reír usted. Ujú. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer cuando llegue un paciente? La toma de radiografía. Aquí quiero que presten atención. Esta clase va a quedar grabada y al quedar grabada la pueden ustedes repasar. Esto es lo que vamos a hacer nosotros cuando lleguen los pacientes a la clínica. Vamos a ver, llega, tomamos la radiografía, tomamos la medida del borde o de la superficie cupidia hacia el ápice, como en este caso, o aquí de forma más recta, y tomamos la medida aparente del diente. ¿Por qué se le llama medida aparente del diente? ¿Quién me puede explicar por qué se le llama así? Rápidamente. Porque en una toma radiográfica me imagino yo que hay errores, no da la medida. No se imagina. Así es, doctora. Hoy puede haber Doctor, escorzamiento o puede haber elongación. Elongación. Dígame, doctor. Sí. sí, no, eso precisamente que la medida aparente de trabajo es porque la radiografía convencional es en 2 dimensiones y tiene una distorsión. La grabación se detuvo. ¿Qué pasó? Se había detenido la grabación, pero ahorita retomó. Gracias, doctor. Vaya, es por el internet. Ok. Como yo necesito radiografías confiables, vamos a tener un aparato de toma de radiografías
que mandé a traer en estos días. Ya lo recibió, ya me lo está mandando mi hija para que lo reciba en la casa. Ese lo voy a destinar para pulgada. Entonces, con ese aparato es muy difícil fallar las radiografías. Vamos a tener medidas confiables, porque la técnica es de acuerdo al paralelismo. Paralelismo de la radiografía con respecto al diente. Por lo tanto, la distorsión va a ser mínima. Así es que vamos a tener ese aparato y realmente me costó mucho encontrar. Aquí las dentales no los traen. Yo no sé por qué no los traen. Yo les digo, tráiganlos, como que está hablando uno con sordos. Por eso es que yo voy a traer estos aparatos para que hagan una buena endodoncia todos los que se metan, porque ellos no saben lo que realmente vale tener un aparato de estos en la clínica. Nos economiza tiempo, nos va a economizar errores clínicos. Es tremendo y es un aparato tan barato que vale $38 en AliExpress. No vale la pena. No tenerlo es simple y sencillamente porque no saben lo que tienen, no son endodoncistas. Así es que yo les voy a dar la referencia de dónde lo van a poder conseguir hoy para que ustedes lo puedan tener también. Bueno, gracias. Sí, este diente entonces, si ustedes toman la radiografía paralela, manteniendo el paralelismo, ustedes van a sacar la medida aparente del diente confiable, que podrá tener una diferencia de 1 milímetro, 2 milímetros a veces, pero ya les voy a explicar cómo van a evitar errores. Bueno, toman la medida, la obtienen, a la medida aparente del diente le van a restar 3 o 4 milímetros y a esa medida yo le voy a llamar medida provisional. ¿Por qué, Lorena, por qué cree usted que voy a dejar esto así? ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Evitar una sobrepase de la lima. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más va a evitar? Va a evitar al máximo que el contenido tóxico necrótico se nos vaya por el foramen. Porque usted al trabajar con una medida provisional va a comenzar limpiando el tercio cervical, el tercio medio y va a llegar a las proximidades del tercio apical. Eso quiere decir que todo este material de contenido tóxico necrótico no va a extravasarse hacia la zona de los tejidos periapicales, provocándome un acceso, un flare-ups. Los flare-ups son bien desagradables. Después que uno hace estoy hablando de casos con lesiones apicales, con bacterias. No estoy hablando de casos vitales. Es muy común, si yo no manejo delicadamente el contenido tóxico necrótico, es muy común que el paciente se nos inflame. Y eso es bien doloroso para los pacientes. Ahora que yo tengo el láser, cuando yo llego a la medida provisional, comienzo haciendo la neutralización. Cuando termino esta neutralización, introduzco el láser y coloco láser. Y si me permite el caso, porque la punta del láser equivale a 20 milímetros, a una conicidad 20. Y si me permite el caso, voy bajando y todavía voy neutralizando. De manera que cuando yo siga con la lima 10 para alcanzar la medida de trabajo con un localizador foraminal, o la lima 15 o la lima 20, la que quede justa en el canal. Yo voy a ir bajando milímetro por milímetro y voy a ir irrigando. Voy a bajar otro milímetro y voy a irrigar. Voy a bajar y así voy para ir neutralizando el contenido hasta que el localizador foraminal me marque
la medida del 0.0. Esa medida 0.0 es donde la lima queda besando los tejidos periapicales. Si hacemos esto, la ocurrencia de dolores por flare-ups se va a disminuir terriblemente, pero terriblemente. Entonces, a esto le llamamos la neutralización del contenido tóxico necrótico. Y se va a hacer con las 3 primeras limas rotatorias. ¿Entendieron? Sí, ¿Alguna pregunta? No tengan pena, hagan las preguntas que quieran. Para eso estamos aquí. Doctor, ¿podría volver a explicar lo de la neutralización, por favor? Sí. La neutralización, si yo, por ejemplo, bajo con la lima provisional sin hacer ningún tipo de irrigación, lo que va a pasar es que yo voy a empujar toda esta población bacteriana a los tejidos periapicales. ¿Por qué es que la voy a empujar? Porque la población bacteriana tiene un peso molecular muy bajo. Las bacterias son tremendamente volátiles. Con una gran facilidad yo la voy a ultrapasar. Y si yo las ultrapaso en la zona apical, las bacterias tienen unas enzimas, ¿verdad? Que son los lipopolisacáridos, que son altamente nocivos, antigénicos y disparan el proceso humoral en el cuerpo de, de, de reacción inmediata. Entonces, esto va a hacer con que las sustancias mediadoras químicas del dolor, como la histamina, la bradicinina, la metionilbradicinina, la sustancia de reacción lenta, todas estas que están involucradas con el dolor, la prostaglandina, se van a activar en la zona apical. Y en cuestión de 2 horas, 4 horas, este paciente va a estar con un flare-ups. Por lo tanto, se hace necesario, y aquí le voy a contestar la pregunta, se hace necesario que vayamos entrando de aquí, pueden entrar de 2 en 2 milímetros. 2 milímetros irrigan. 2 milímetros más irrigan. Otros 2 milímetros más irrigan. Así hasta llegar a la medida provisional, que son 3 milímetros menos de la medida aparente del diente. Al hacer eso, el hipoclorito lo que va a hacer es ir neutralizando, disolviendo todos estos productos de contaminación bacteriana que me pueden provocar mucho dolor. Y una vez que llego a la medida provisional, que va a ser 3, 4 milímetros antes del ápice radiográfico, entonces ahí voy bajando de milímetro en milímetro lavando hasta alcanzar la medida de trabajo que yo voy tomando con el localizador. ¿Entendió? ¿Quedó alguna duda? Todo claro, gracias. Bye. Si usted hace bien ese procedimiento, usted va a tener unos postoperatorios límpidos. Los pacientes se lo van a agradecer, porque de esto depende que el dolor postoperatorio no se genere, ¿verdad? Bueno, siguiendo con la secuencia, una vez que obtenemos la medida de trabajo, vamos a tomar una radiografía para para hacer una comprobación radiográfica. Esto siempre debe de hacerse, porque muchos localizadores se pasan de la zona y no nos marcan adecuadamente la medida. Y eso no es conveniente porque nos va a provocar ultrapase de sustancias y de detritos que no nos gusta que se pasen en esa zona. Por lo tanto, cuando ustedes van bajando con la lima para obtener la medida de trabajo, hay una regla que es la regla antierror. Nunca pasarse
de la medida aparente del diente que nos dio en la radiografía. O sea, si en la radiografía me dio la medida aparente 23 y el localizador no me marcó a los 23, en ese momento yo paro y tomo una radiografía. ¿Entendieron? Sí, doctor. ¿Por qué paro? Porque lo más probable es que el localizador no detectó la constricción apical. ¿Cuándo no se detecta una constricción apical? Cuando la impedancia eléctrica y el circuito del aparato no se logra activar porque el canal está muy abierto. Por ejemplo, dientes inmaduros, dientes que tienen reabsorciones apicales y los forámenes están bien abiertos, no les van a marcar muy probablemente con los localizadores foraminales. Entonces, en esos casos debemos de tener cuidado y no pasarnos de las medidas aparentes del diente. ¿Entendieron ahora, verdad? Sí, doctor. Vaya, eso es bien importante. Bueno, entonces, cuando es bien importante también que los localizadores, los que son de ajustar, se ajusten siempre antes de usarlo. Hoy se calibran. Ahí viene cada localizador se calibra de una forma. Vamos a tener un laboratorio de localizadores foraminales y ahí les vamos a enseñar cómo que se calibra. Por lo general, una lima 15 en un central no es apropiado, pero para hacer la neutralización del contenido tóxico necrótico, sí, ¿verdad? Es apropiado. Pero para tomar la medida, lo ideal es que una vez que hemos bajado, vamos usando con la 15 el localizador. Si no funciona bien, excelente. Si no funciona, nos detenemos en la medida aparente del diente y colocamos una lima más justa para que la impedancia pueda transmitirse mejor y nos marque en el punto 0.0. Pero lo importante es que la neutralización se haga con la lima más delgada. Eso es lo más importante. Lo demás viene después, pero sí hay que hacerlo en este orden para evitar contratiempos, ¿ok? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Bueno. Las limas que nosotros utilizamos ya en el laboratorio, ya voy a irles llevando limas para que ustedes vayan conociendo las limas, vayamos viendo la secuencia, vayamos viendo los motores, para que vayan conociendo ya el todo. Y cuando hagamos los accesos cavitarios, de una sola vez ya les voy a ir explicando cómo van a ir haciendo la neutralización del contenido tóxico necrótico. Excelente. ¿Qué significa conicidad 0.04? Significa que cada milímetro me va a ir aumentando en milímetros 0.04 en relación al diámetro inicial de la lima. Por ejemplo, si aquí la lima es 15, al milímetro va a ser 15.04, al segundo va a ser 15.08, al tercero 15.12, al cuarto 15.16 y así sucesivamente va a ir aumentando hasta que se vea el grosor y la conicidad que va a alcanzar en la zona cervical. ¿Ninguna duda hasta aquí? Normalmente utilizamos el 0.04 para la mayoría de los procedimientos en conicidad, pero también utilizamos mucho el 0.06, especialmente en los canales amplios. Pueden ser los caninos, los anteriores, el canal palatino o aquellos canales que son bien voluminosos, bien amplios. Utilizamos sistema 0.06 mejor de conicidad.
Eso lo vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos viendo la práctica hoy, porque cuando uno aprende haciendo, uno aprende mucho. Por ejemplo, si yo solo veo imágenes, solo voy a aprender el 16%. Si yo veo imágenes, uso lo auditivo, ya se incrementa como por 30. Cuando yo, además de estos dos, empleo una práctica laboratorial, ahí va a subir al 70%. Entonces, ¿cuándo es que vamos a aprender más? Cuando aprendamos, cuando enseñemos lo que hemos aprendido. Si ustedes aprenden algo y lo practican enseñándoselo a sus compañeros del diplomado, ustedes van a subir al 90% de conocimiento, 80-90%. Y eso es muy bueno. Por eso siempre se dice que el que enseña es el que aprende más. Precisamente porque los postulados de Bloom así dicen, de que es haciendo como se aprende. No hay otra forma de aprender endodoncia, más que haciéndola. No hay otra. Bueno, aquí vemos una secuencia de un protocolo de lo que les he enseñado. Aquí está dividido en tercio coronal, tercio medio, que es hasta aquí, y el tercio apical, ¿verdad? La zona que tiene más contaminación bacteriana siempre va a ser el canal coronal o cervical, la zona coronal o cervical. La segunda que tiene más bacterias va a ser la zona apical. Aquí es donde, ¿por qué va a tener más bacterias en la zona apical? ¿Quién me lo puede razonar? ¿Alguien que me lo razone? ¿Qué estructuras anatómicas hay en el lápiz? ¿Ah? La mayoría del sistema de canales, del microsistema de canales está en el ápice. Canal secundario, canal accesorio, deltas apicales, canal lateral. ¿Entendieron? Y esos son espacios donde las bacterias van a anidar y necesitan ser trabajados adecuadamente. Y el tercio medio es el que tiene menos. Entonces, aquí es donde nosotros debemos de trabajar. Primero el tercio cervical y el tercio medio, y por último el tercio apical. ¿Quedó claro? Bueno, la secuencia va así, miren. Con la lima 15 neutralizamos el tercio, la medida provisional, que puede llegar a 4 milímetros antes del ápice con esta lima. Vamos lavando, lavando, lavando. Luego, con el Orifice Shaper, que es el que desgasta la zona cervical y media, vamos a entrar para que nos forme un embudo. Un embudo. ¿Y qué es lo que va a facilitar ese embudo? Que los... Doctor, Ajá. ahí con esa lima lo que va a facilitar es que va a hacer la conformación. Eso. ¿Verdad? Y le quiero aprovechar para preguntarle si en las limas que usted dejó, la primera lima es la Orifice Shaper que viene ahí o se venden por No, separado. se venden por separados, porque hay sistemas que el fabricante los pone juntos y le quita una lima, que es la 40, y la deja hasta la 35. Y hay otros sistemas, otras versiones, donde el fabricante lo deja 15-40 y otras donde lo pone con Orifice Shaper. Eso depende del fabricante y de lo que el fabricante envía y de lo que tiene disponible. Pero los Orifice Shapers son bien baratos, no son caros. Y es una de las herramientas más espectaculares que hay en endodoncia.
No pueden quedarse sin orifice shaper, ¿oí? Y no son Sí, caros. sí. Si no lo trae el sistema, doctora, hay que comprarlo, ¿oí? Sí, doctor, gracias. Porque el costo-beneficio es enorme. Sí, gracias. Vaya, una vez que se ha hecho la conformación del conducto hasta esta zona, vamos a llegar a la medida aparente del diente con la lima 15 de nuevo. Entonces vamos a ir bajando milímetro por milímetro y obteniendo la medida de trabajo con el localizador foraminal. Una vez que llegamos, vamos a tomar la radiografía para ver si estamos correctamente posicionados. Porque después cuando lleguemos a los localizadores les voy a hacer unas enseñanzas bien interesantes. Los localizadores no son totalmente confiables hoy. Muchas veces nos marcan que ya llegamos, pero marcan porque hay canales secundarios. Y la lima cuando va pasando, toma esa constricción de los canales laterales, como que si ahí fuera el término y dispara y marca, como que ahí es. Y en realidad hemos quedado cortos 2, 3 milímetros. Por eso es bien importante tomar la radiografía para garantizarnos, ¿ok? Nunca confiar plenamente en el localizador. Una vez que se obtiene la medida de trabajo, ahí sí ya paso a utilizar estas limas. Este es el sistema Flex Gold, que trae una lima bien delgadita, que es súper flexible. Esa la pueden ocupar. Luego pasan a la siguiente, que es una 0415. Después van a pasar a la 0420, 25, 30, dependiendo del grosor del conducto. Una de las ventajas porque les tengo que decir lo nuevo. ¿Dónde está la ventaja de tener las cosas nuevas? Una de las ventajas de tener el láser y hacer el protocolo Leonardo es que usted ya no necesita recorrer todas estas líneas. Usted llega en los mesiales hasta un 25 o un 30 y luego con el láser usted desinfecta totalmente todo el conducto y los casos ya no necesitan quedar tan desgastados y no me debilita la pieza dental, va a quedar más fuerte. Por ende va a durar más tiempo. ¿Entienden? Un distal se puede ir a un 35 o un 40 y luego empleamos el láser y nos va a quedar más fuerte porque vamos a hacer menor desgaste. Porque Y el sin láser es el que va a eliminar el sistema, los conductos contaminados, todo lo que tiene los biofilm, tanto el biofilm planctónico, que es el que anda ahí suelto en el canal, como el biofilm adherido, que ese es el más difícil de eliminar. Ese es el que se encuentra en las zonas periapicales, en las zonas de reabsorción. Entonces, ahí es donde llega el láser y no necesariamente va a llegar el hipoclorito de sodio. O sea, nos garantiza una limpieza y una desinfección profunda del sistema de conductos. Y Ahí es si no donde llega. tenemos el láser, doctor, ¿hasta qué limas sugiere usted llegar, por ejemplo, en los conductos Buena mesianos? pregunta, doctora. El diámetro por lo general de los mesiovestibulares inferiores anda entre 25 y 30, doctor. Lo que se recomienda es llegar mínimo a un 35 hoy. Sí, sí, así lo hago. Ujú. Y en el distal, el diámetro anda ahí por el 30, 35. Se recomienda llegar por lo menos a un 40. A un 40, sí. Ok, Sí. gracias. Ya con esos volúmenes de limas, con esos calibres de limas, ya usted va a tener un éxito muy bueno. ¿Ok? Sí, gracias. Esta va a ser la secuencia que vamos a seguir en las clínicas hoy. En los casos vitales esto es menos drástico, porque en un caso vital no tenemos bacterias. Todo este canal no tiene bacterias. Las bacterias se encuentran generalmente en la zona de contacto por los agentes biológicos bacterianos.
Y con solo irrigar con hipoclorito en toda esta zona, ya ustedes ya pueden entrar en el canal libremente. Es más fácil hacer un caso vital que un caso necrótico. Un caso necrótico debería de costar más, lleva más trabajo que un caso vital. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Vale. Irrigación. ¿Cuánto vamos a irrigar entre Lima y Lima? ¿Quién me puede decir cuánto es lo recomendable? 5 cc en Es 60 segundos. bárbaro, doctor. Sí está en la jugada, doctor. Sí. Bueno, este ha venido a revolucionar la endodoncia junto con el láser, lo que es conocido como el Ultra X. Este da una vibración de 40.000 vibraciones por minuto y trae diferentes calibres de puntos. Y esto es lo que estamos utilizando mucho últimamente. Este video es para que ustedes vean todo lo que trae, cómo se usa, ¿verdad? Bueno. Ya cuando uno está trabajando funciona así, miren. Todas esas micro burbujas son explosiones de oxígeno bien atento. que hacen una corriente acústica y al mismo tiempo lo que se denomina el cavitoneado, Bien. que son burbujas que explotan unas con otras y generan una alta limpieza en el conducto, eliminando los detritos de las paredes. Hay una gran diferencia entre usarlo y no usarlo. Yo les garantizo que el nivel de endodoncia que ustedes van a tener al utilizar el Ultra X va a ser mucho mejor. También existe el sónico, miren. Los sónicos son los que no son ultrasónicos, son movimientos más suaves, pero que tienen una alta limpieza también. Generan un tipo de corriente diferente. ¿Vieron? Yo prefiero el Ultra X, me gusta más. Doctor, ¿y el Ultra X trae diferentes puntas de diámetro o se compran por separado? No, trae 3 tipos de diámetro, bien bonito. Ya las Yo trae casi, incorporadas, el que usted nos recomendó. ya las trae incorporadas. Ah, qué bueno. Ya vienen con los equipos. Y es más, si usted quiere comprar más, eso es lo que me gusta de Manuel, que él tiene de repuesto. Yo, por ejemplo, le dije, mira, Manuel, aquí no traigas estos equipos si no vas a traer repuestos. Porque es bien feo uno acostumbrarse y que luego ya no los pueda seguir usando. Entonces, él tiene ahorita insertos a la venta. Yo me aprovisioné, le he comprado creo que 2 cajas más para tener todo el tiempo. Y a medida que se van perdiendo, uno las va cambiando y uno va comprando nuevas. No son muy caras, tienen buenos precios. Bueno, Y tenemos, miren, esta es una punta que yo hice a partir de un compactador lateral de los manuales. Eso yo lo ocupo para irrigar el conducto, es bien bonito cómo irriga. Pero ahora ya con el Ultra X más la jeringa y todo lo que ustedes tienen, ya no se necesita mucho utilizar esto. Estamos bien servidos. Bueno, vamos a hablar un poco de la interacción de las soluciones irrigantes. ¿Cómo es que las vamos a ocupar? Tanto en vitales y necróticos con lesiones menores de 5 milímetros. Miren. Casos vitales, hipoclorito de sodio al 2.5%. El hipoclorito de sodio siempre lo vamos a dejar al 2.5. ¿Qué quiere decir eso? Mitad agua, mitad hipoclorito de sodio. ¿Ok? Luego pasamos con suero para retirar todo el hipoclorito
y pasamos con ELTA. Y con alerta, cuando llegamos a alerta, utilizamos el Ultra X para provocar una limpieza bien profunda, porque el ácido diamino tetracético secuestra los iones calcio de las paredes y nos deja bien porosas las paredes, bien limpias. Y los cementos, las medicaciones, el láser, va a penetrar mucho mejor cuando hemos usado el EDTA con ultrasonido previamente. Luego vamos a poner el suero y luego secado del conducto. Eso así trabaja en los casos vitales y en las lesiones pequeñas hasta 5 milímetros. ¿Alguna pregunta aquí? Ninguna. Vaya. Ya, doctor. Vaya. En los casos necróticos, en lesiones mayores de 5 milímetros, aquí podemos utilizar hipoclorito de sodio al 2,5, suero, EDTA más Ultra X, suero y clorexidina. La clorexidina jamás se mezcla con hipoclorito de sodio. ¿Por qué no mezclamos la clorexidina con hipoclorito de sodio? Por la interacción farmacológica ahí. Sí, forma cristales de clorexidina, sí, eso es lo que forma. Recuérdense que la clorexidina también es un derivado del El hipoclorito. cloro. Claro, del cloro, porque es un cloro. Y cuando lo extravasamos irrita también, no como el cloro, pero irrita. Entonces es de manejo delicado también, no vayan creyendo que es inerte. El hipoclorito es el más agresivo de todos. Y jamás directo clorexidina con hipoclorito, porque va a manchar la estructura dental. Va a formar la paracloroamina, que es un compuesto como que si fuera un café latte, de un café bien intenso. Y eso me va a manchar la estructura dental. Y para evitar eso, cuando vamos a utilizar la clorexidina, lavamos previamente con suero y luego la clorexidina. Y luego el secado del conducto. ¿Y qué porcentaje de clorexidina? ¿A qué porcentaje? El mejor es el 2%. 2%. Sí. Miren, lástima que nosotros con la Rowell teníamos un trato bien bonito, fíjense. Ellos nos estaban haciendo la clorexidina al 2%, la vendían por litros. Y también nos estaban haciendo el EDTA al 17%. Esa fórmula nos la dio el doctor Pécora de Brasil en el 2007. Y él entregó toda la fórmula y yo le pedí al dueño de la compañía que nos la hiciera y le di los procesos que mandó el doctor Pécora y él nos la hizo. Y ahora, con todo el control que se está teniendo, les han parado la producción. Entonces tenemos un problema para poder conseguir la clorexidina al 2% y para poder conseguir también el EDTA, porque ese EDTA era una maravilla. Bueno, bonito y barato. Espero que les puedan liberar la producción, porque las líneas de producción las han parado bastante en algunas compañías. Ellos deben de saber en qué se basan, ¿verdad? Pero nos hace falta. Estamos tratando de encontrar a dónde, y nos está costando mucho. Yo creo que vamos a tener que conseguir un químico farmacéutico que nos la haga de forma laboratorial, como se hacían a principios del siglo pasado. Y ahí todos saber que ahí se puede ir a comprar y ahí pedir, ¿verdad? No sé si con las leyes actuales se podría hacer eso, pero sí estamos teniendo problemas en eso. Ya vamos a ver cómo lo solucionamos. Sí, porque yo he buscado la clorexidina al 2% que nos piden en el listado ahí de material y no he encontrado. No, la casa Rowell lo hacía. Doctor,
Voy a hablar con ellos mañana. Voy a hablar con el dueño. Sí, dígame, doctor. Sí, disculpe que estaba un poco distraído. Quería comentar algo acerca de lo de la mezcla de clorexidina con hipoclorito. Que es importante recordar que se forma un precipitado rojo que se llama Sí, ya cloroanilina. lo había dicho. ¿Dónde Ah, estaba ok. usted? No sé, quizás no lo escuché, pero es Lo bastante. acabo de decir. Vaya, quizás fue al baño. Sí, Ah, bueno, de eso queda Como difícil lo para mí dieron los en cinco eso. minutos ahora, es cierto. Les pido disculpas. Se me pasaron los 5 minutos. yo aquí estoy con Pamper. Está bueno. Miren, siempre recuérdenme. Sí, a mí se me fue hoy. Bueno, vamos a ver. Doctor, Sí, no, lo que le quería comentar de acerca de eso también, hoy, por ejemplo, yo tuve, por la mañana tuve un paciente que era una pieza, una 1-3, un canino, que ya lo tenía ajá. listo para sellar y al momento de hacer la irrigación final, ingirió un poco de hipoclorito, tuve ese accidente con el paciente y bueno, al principio le tuve que quitar el aislamiento y le tuve que dar leche porque me dijo que tenía como ganas de vomitar y lo hice que hiciera enjuagues y le dejé medicación. Y no le dio el vaso de agua con limón. Fíjese que no tenía, solo le di agua para que tomara. Gracias a Dios fue bien mínimo. Bueno, de hecho, no sé ni siquiera porque no me di ni cuenta cómo fue que logró pasar porque revisé el dique y no tenía hoyo ni nada, no sé qué pudo haber ¿Habrá sucedido. tenido alguna restauración defectuosa? Porque muchas Por veces ahí son las creo yo, restauraciones. por ahí creo yo. Y lo raro fue, y todavía le dije yo, ¿por qué no me había? Porque me dijo, es que yo sentí, pero no le quise decir nada. No, hombre, de Los inmediatamente me hubiera pacientes dicho. así son. Yo tuve una ancianita que no me dijo nada tampoco. Y yo solo veía que tragaba, ¿verdad? Y tragaba. Puchica, de milagro estamos vivos. Bueno, con ella fue que yo empleé el agua con limón. Fue una maravilla. No le pasó nada. Como que nada estaba a los 48, 72 horas. Fíjese que Porque con mi paciente solo me dijo que sí sentía un poco de ardor en la sí, garganta. carraspera. Sí, arde Ujú. la garganta, irrita, es un irritante, es un disolvente de los tejidos, ¿verdad? Póngase usted un poquito de hipoclorito en la yema del dedo y se le va a quedar roja la yema del dedo, porque es un compuesto que disuelve tejido. Una pulpa introducida en el hipoclorito en 20 minutos, 30 minutos está disuelta totalmente, se deshace. Entonces eso ya nos hace que nos manejemos con mucha delicadeza en el empleo de la presión que hacemos en la jeringa, ¿verdad? Entre más suave, mejor. Por eso es que se tarda 1 minuto, se hace suavemente. Y no se usan jeringas que tengan más de 3 cc, porque ante algún agente adverso, entre menor cantidad, menos daño. Menos presión también. Una jeringa de 3 cc necesita menor presión que una de 10 cc. Y ya no se diga una Se, de redu- 20 cc. se reduce el efecto émbolo. Claro, se reduce. Y eso evita mayores accidentes, ¿verdad? Así es que, pero no solo a usted le han pasado esas cosas. A todos nos han pasado. Esas cosas uno tiene que aprenderlas de oír los relatos de los demás. Y realmente, si yo tengo una cavidad o una restauración antigua, yo sé que el tiempo a veces uno quiere avanzar, ¿verdad? Y todo, pero lo ideal es quitar esas restauraciones, porque por abajo tienen caries. Es lógico, pues. Hay microfiltraciones que van a formar caries. Y a veces caries que ni se miran. Doctor, una Sí. consulta.
¿Y cómo es esa mezcla que hizo de agua con limón? Se pone la mitad de un vaso de agua y se le agrega un medio limón. Y eso, al ser ácido, contrarresta la alcalinidad del hipoclorito de sodio y lo neutraliza para que él siga dañando los tejidos. Le quita el poder cáustico. Yo lo que hice fue que le di leche para contrarrestar el pH. Y la leche funciona, pero no funciona tan bien como el agua con limón. Ese secreto me lo dio el doctor Fernández, un gran internista. Él era el médico de turno en el hospital diagnóstico por muchas décadas. Y un día yo le hablé y yo le dije, mire doctor, deglutió la paciente, ¿qué me aconseja ahorita? Espérame, me dijo, mira, en esos accidentes el agua con limón inicialmente es muy bueno, porque le vamos a quitar el efecto de la alcalinidad y de la causticidad, porque le vamos a cambiar el pH. Entonces, es lo primero que tenés que hacer. Ahorita voy a hacerlo. Yo le hablé al hospital porque soy amigo de él, lo conozco. Y es un trucazo tremendo. Yo les mostré a ustedes la carne, cómo no se disolvía la vez pasada, o no se los demostré, no se los enseñé. No. No, Ya van a ver cuando les muestre en in vitro lo que hace el agua con limón. Detiene la destrucción de la proteína. Ya vamos a llegar ahí, se lo voy a enseñar hoy. Bueno, Bueno, si no hay ninguna pregunta, aquí vamos a parar, oye, porque lo doctor, que viene ya es econometría, ya son otros pasos. doctor, perdón, la concentración del hipoclorito para piezas necróticas, ¿cuánto fue lo que dijo? Siempre déjelo al 2.5, hoy. Ok, ok. Sí, Gracias, doctor. vaya, que Dios me la bendiga a todos. Si hay alguna otra pregunta, me la hacen. Y si no, nos vamos al fin de semana. Doctor, sobre los instrumentos que nos recomendó la marca Woodpecker, ¿estaría bien? ¿O, o solo la que nos enseñó Miren, el distribuidor? yo prefiero que compren un ultrasonido DTE, porque el DTE tiene más insertos que el Woodpecker. Si me está hablando de un ultrasonido, Sí, doctor. sí, yo le recomiendo más el DTE. Hoy, Doctor, disculpe, ¿y alguna indicación para el laboratorio del próximo jueves sí, o algo que... les va a poner la doctora la lista de lo que tienen que llevar, es poco lo que tienen que llevar. No voy a perdonar que no tengan el explorador de endodoncia, eso es lo más importante. Y los dientes, ténganlos, porque sin eso no se practica. Y lo demás, pinza, espejo, explorador, yo voy a llevar unas limas para que podamos hacerlo de la mejor forma posible. Hoy, pero solo fresa, es de preparación cavitaria, ¿verdad, doctor? No hay que llevar sí, ultra X ni nada sí, de eso todavía. pero vamos a hacer una demostración con Ultra X y todo eso. Los que lo quieran llevar pueden llevarlo, lo podemos dar ahí una demostración en vivo con lo que tenemos y los dientes hoy. Bueno, gracias. Lleven jeringa. Bueno, a la doctora le voy a decir que tenga jeringas ahí para que todos irriguemos. No sé si las jeringas están que ustedes las tienen que llevar o la institución las pone. Ahí las vamos a llevar, doctor. Vaya, mejor llévenlas. Si cuestan 10 centavos o 15. Son bien baratas y no vaya a ser que no tengan en la U. Pero revisen la lista, porque si en la lista de la universidad está, entonces la universidad la va a tener que tener. Hoy. Bueno, gracias. Ok, doctor. Muy bien. Cualquier duda, Doctor, una compañera está preguntando en el chat que si los dientes tienen que ir troquelados. no. Van así, al vivo. No me le vayan a poner en ningún cemento. Hoy. Ok.
No, Doctor, no. yo tengo una Gracias. consulta antes. Sí. Quisiera saber cuándo se nos iba a facilitar la grabación de las otras 4 clases para repasar. Eso es con la doctora Carolina. Hoy Ok, ella es la muchas encargada. gracias. Bye. Todo lo que sea referente a clases y cuestiones de clínica y todo eso, de materiales, es con ella. Hoy. Bueno, si ya no hay más preguntas, les van a poner Doctor, solo la una lista de lo que, consulta extra. vaya, le van a poner la lista de lo que van a necesitar llevar hoy. Carolina siempre la pone. No se realizaría ningún corto o algo así en el laboratorio, solamente es práctico. ¿Ningún qué? Ningún examen. No, no, no. Ahí vamos a tener solo práctica ese día hoy. ¿O usted quiere que yo les ponga un examen mejor? De No, todas las no, yo patologías solo y todo. consultaba. No, no, no. Ya no la van a querer sus compañeros hoy. No, si de todas maneras le voy a hacer examen, no se preocupe. Y ahí se tiene que saber todo eso. Ya vi un silencio total, ¿verdad? Estamos bromeando. Eso ya no nos gustó. Ya no le gustó, va un silencio sepulcral. Bueno, si ya no hay más nada, que Dios me los bendiga a todos. Oye, Amén, Amén, si hay doctor. algo, por Amén. favor, digan. Amén, doctor. Bien, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias a Dios. Buenas noches, Evila. Feliz fin de semana también. Buenas noches. Buenas noches, sí.